El día nació con ese color de cobre que tienen los amaneceres sobre la comarca lagunera, cuando el polvo del desierto se levanta antes que los gallos. El aire olía a salitre viejo, a alfalfa cortada y a diésel de camiones que ya iban de regreso, porque el calor, en agosto, trabaja a destajo desde las 9 de la mañana. Emilio Rivas, 58 años, manos de chofer y espalda de jornalero, estacionó su pick-up a la sombra raquítica de un mezquite frente al Panteón Ejidal San Isidro Labrador. Al toldo le crujían los años. En la caja, cubierto con 2 sábanas y bolsas de hielo que ya se rendían, yacía el cuerpo de Teresa, su compañera de 3 décadas, muerta a las 4 de la madrugada en la casita de adobe que rentaban junto al canal de riego. No alcanzó la ambulancia, no alcanzó la distancia. Sí alcanzó la vida para que ella apretara la mano de él y dijera lo último que se dicen quienes se deben tan poco y se han dado tanto: cuídame la memoria. Del otro lado del portón, un hombre de sombrero viejo, camisa de manta limpia y botas castigadas por años de sorrear becerros, arreglaba a punta de pala un montón de tierra como si peinara cicatrices. Tenía una perra criolla echada a la sombra y una cuerda de ixtle enrollada en la muñeca como pulsera. Le decían Silvestre Camacho. Algunos todavía lo nombraban Chivero, aunque ya casi no tenía chivas. Desde lejos se notaba la manera en que su cuerpo escuchaba, quieto, sin aparentar prisa, con los ojos clavados en lo que la gente no dice. Se contaba en el ejido que había enterrado a un hijo en la línea, se le quedó del lado de Texas, y a una mujer en silencio, sin cruz, porque a veces la pobreza y la vergüenza se ponen de acuerdo para quitarle ceremonia a lo que debería ser sagrado. Desde entonces a Silvestre se le quebró el alma por el centro. No lo decía. Se le notaba en el modo de hablar poco y de acercar sillas cuando alguien llegaba con dolor. Emilio dudó un segundo con la mano en la manija. ¿Cómo se pide lo que iba a pedir? No se pide, se implora. Caminó hasta la reja, tragó polvo y saliva. Disculpe. La voz le salió como si el desierto también le hubiera raspado las cuerdas. Mi esposa murió esta mañana. Yo necesito ayuda. No tengo familia cerca. No sé qué papeles. No sé cómo... Se le quebró la frase en cómo. Silvestre lo miró sin recelos, como se mira a un animal asustado para no espantarlo más. ¿Cómo se llamaba? Preguntó, poniendo el pasado en su lugar, con cuidado. Se llama Teresa, dijo Emilio de golpe corrigiendo los tiempos. Se llamaba Teresa Duarte. Teresa, repitió Silvestre, dándole peso al nombre. Mire, compa, aquí no empezamos con la pala. Empezamos con el papel y con el agua fría. Vámonos a la clínica de la colonia. Necesita el certificado de defunción. Si no, el Ministerio Público se mete en medio y nos arresta el duelo. Emilio se quedó quieto un segundo. Lo que más temía no era la burocracia, era que la muerte de Teresa se convirtiera en asunto de otros. ¿Y si... Yo voy con usted? Cortó Silvestre sin adornar. A nadie lo dejamos solo para estas cosas. Se secó las manos en el pantalón, chifló leve a la perra para que lo siguiera y cerró el panteón con candado. En el trayecto a la clínica rural, el pick-up traqueteó sobre los baches como si cada sacudida quisiera convencer a Emilio de que no estaba soñando. Silvestre iba junto a él, sin llenar el silencio con frases vacías. El viento traía el rumor de los aspersores sobre las parcelas y el olor a tortillas recalentadas en comales de fierro. Llegaron a una construcción de bloc pintada de verde, con un letrero que prometía salud para todos, y una fila de sillas plásticas apiladas, porque todavía no era hora de consulta. «Voy a hablar con la enfermera Leonor», dijo Silvestre. «Le debo favores de cuando me salvó a una chivita». Sonrió con una comisura. La vida había cambiado, pero algunas deudas se honran con gusto. Leonor salió con la bata todavía sin abrochar,
el pelo recogido a la prisa y el gesto profesional de quien ha visto lo suficiente como para no asustarse, y lo justo como para no volverse piedra. Miró la caja, las sábanas, el hielo que lloraba agua tibia. Levantó la vista a Emilio. «Lo siento», dijo, y no sonó a frase de manual. «¿Tiene alguna receta, algún papel de que estaba en tratamiento?» «Diabetes», contestó él. «Y presión. Anoche se me fue de repente». No se quejó mucho. No más dijo que le pesaba el pecho y se me quedó. La mentira piadosa, que no hubo agonía, se le escapó para no hacer más hondo el pozo. «Vamos a hacer esto bien», respondió Leonor con oficio. «Voy por el médico de guardia. Tiene que constatar y expedir certificado. Si no, ya lo sabe, la fiscalía». El médico llegó con sueño en los ojos y libreta en la mano. Revisó con respeto lo que podía revisarse sin transformar el cariño en trámite. Preguntó lo indispensable, asentó, escribió y firmó. Le explicó a Emilio, corto y claro. Con ese papel irían al registro en el municipio, de ahí al panteón con el encargado. Al final, misa si querían, tierra si podían. El reloj marcaba las 10:30 cuando salieron con la carpeta. El sol empezaba a picar de veras. «¿Tiene alguien que quiera venir?», preguntó Silvestre midiendo el terreno. «¿Algún cuñado, algún compadre?» Emilio apretó el volante. «Los hermanos de Teresa están en Gómez». «Pero», dudó, «no nos hablamos desde hace 2 años». «Peleas tontas. Ya ve, yo les escribo. Que Dios los ilumine y lleguen en paz». «Yo llamo al padre Agustín», dijo Silvestre. «No cobra por llorar, cobra por la gasolina y por las hostias. Y paso con doña Licha a encargar café y pan. Al dolor se le sirve caliente y sin ruido. ¿Por qué me ayuda?», se le salió a Emilio, sin filtro. Silvestre miró al frente. En el horizonte, una bandada de tordos se movía como un solo bicho. «Porque una vez yo lo pedí y nadie supo cómo. Y porque…» tardó. «Cuando el alma se rompe, la única manera de que no corte es sujetarla entre varios. Eso es amor, compa, no de novela, del que se hace en silencio». Volvieron al panteón con los papeles en regla. Silvestre, que conocía al secretario ejidal desde niños, evitó 2 sellos de más y 3 vueltas innecesarias. «Don Silves, no sea mala entraña, le abro la fosa ya», dijo el encargado, y le dio una pala al muchacho que hacía prácticas de albañil. Mientras esperaban a que llegaran los familiares, si llegaban, Silvestre llevó a Emilio a su casa, una casita humilde con patio de tierra, sombra de un fresno terco y un banco largo apoyado en la pared. Doña Licha ya estaba ahí, con café de olla perfumado con canela y piloncillo y un comal calentando tortillas. Un par de vecinas acomodaban sillas sin preguntar nada. La perra dormía hecha un círculo, guardando con el lomo. «Siéntese», ordenó Silvestre con ternura. «Coma algo. Si no, se le va a caer el mundo encima y no va a tener dónde recargarse». Emilio sintió el sabor del café como si le limpiara la garganta de polvo viejo. Doña Licha le puso en la mano un taco de huevo con chile y cebolla. «Tu Teresa me cosió una bata el año pasado», dijo sin dramas. «¿Qué manos?». La frase fue un mantel sobre el vacío. Llegaron los hermanos de Teresa poco antes de la 1. Filiberto, con camisa de cuadros y cara de domingo torcido, y Norma, con lentes oscuros, la boca apretada y un rebozo negro que necesitaba un hombro donde descansar. El abrazo fue incómodo, sí, pero fue abrazo. Se dijeron lo que se dice. «Perdona si no vine antes. No sabíamos. Ya estás». Los vecinos formaron un rosario con dedos y murmullos. El padre Agustín llegó con su camionetita y la voz gruesa. Agradeció la vida de Teresa sin convertirla en sermón. El sol, impasible, cayó a plomo. El cortejo se armó sin ensayos. 3 hombres para bajar la caja, mujeres con sombrillas que dibujaban manchas grises en la tierra, un puñado de niños con ojos redondos que callaban, la perra caminando a un costado. En la entrada del panteón, 2 policías municipales y un agente del Ministerio Público con chaleco de lona y carpeta en mano esperaban. «Procedimiento»,
dijo el de la carpeta con esa voz que tienen los que aprenden a decir la palabra protocolo antes que lo siento. ¿Quién es el responsable del cuerpo?, preguntó. Yo, dijo Emilio, levantando la mano como en primaria. Aquí están los papeles. Entregó el certificado, el permiso del panteón, la identificación. El agente ojeó, exagerando la importancia de cada grapa. Hace falta el sello del registro, dijo. Sin ese sello no entra. Indicación es indicación. Silvestre dio un paso. No subió la voz. A ver, licenciado, somos pueblo chico, pero no tontos. Si quiere nos vamos al municipio, pero bajo el sol que está haciendo se me deshace la señora. Aquí está el médico que firmó. Aquí está el permiso del ejido. Aquí está el padre. No somos clandestinos, somos deudos. El agente vaciló. El policía de la izquierda, que tenía una mirada de «también he enterrado gente», se acercó al oído de su compañero y le dijo algo. El agente carraspeó. «Bueno», cedió, «pero me dejan copia mañana temprano, y no me falten a la ley, porque entonces sí, la ley es pa' protegernos, no pa' quebrarnos», dijo doña Licha desde atrás con autoridad de abuela. «Pásenle, por favor. El café se enfría». Bajaron la caja. Los hombres que sabían de palas hicieron lo que debían. El padre dijo lo justo. Norma se agarró a Emilio como se agarra una tabla en mar picado. Filiberto lloró con una vergüenza antigua que nadie le exigió esconder. La perra aulló una sola vez y luego se echó, como si entendiera. Silvestre puso la primera palada de tierra con cuidado de no golpear la madera. Emilio repitió el gesto, pero en cada grano echado dejó un latido. Cuando terminaron, alguien clavó la cruz de madera con el nombre y las fechas pintadas a mano. Hubo silencio de tortilla inflándose en comal. Al salir, el sol era fuego. Los ojos ardían. El caldo de lágrimas y sudor deja sal en la piel. En la puerta, Emilio se paró frente a Silvestre sin saber cómo agradecer. «No tengo palabras», dijo. «No las diga», respondió el vaquero. «Nomás siéntese esta tarde en mi patio. La casa está fresca. Y mañana, si quiere, le ayudo a recoger las cosas de Teresa. Hay que hacerlo de a poco, como quien esquila sin lastimar». Los hermanos de Teresa querían llevarse la Singer. «Era de la familia», dijo Filiberto, sin malicia y con hambre. Emilio los miró con esa mezcla de dignidad y cansancio que deja un entierro. «La Singer se queda en la casa», dijo. «Si quieren venir a coser, vengan. Si quieren que la guarde, la guardo. Pero no me quiten lo único que suena a Teresa en las tardes». Hubo miradas duras, sí. Hubo gruñido de panza vacía también. Silvestre se puso al lado de Emilio. No dijo nada. Su presencia era un poste bien hincado. No lo movía el primer empujón. Filiberto bajó la cabeza. Norma se secó la cara. Se fueron con la promesa de volver al novenario. Al caer la tarde, y cuando parecía que el día por fin iba a soltarlos, el polvo del camino volvió a levantarse. Un sedán con placas de la ciudad se detuvo frente al panteón. Bajó un hombre con camisa blanca y corbata floja. Tenía la cara cansada del que trabaja con papeles y gente triste. Traía un portafolios. «Buenas», dijo, con sombra de disculpa. «Soy de la agencia del ministerio. Me arrepentí de haberlos detenido. Vengo por la copia». Y Benis miró a Emilio. «A decirle que lo siento, no somos el enemigo. A veces no nos enseñan a llegar con la voz correcta». Emilio, con la mano aún temblona del día, le dio las copias. Asintió. Se fueron los dos hombres del Estado con un «que Dios los consuele» que sonó a humano. La noche cayó con un viento tibio que arrastró el olor a tierra mojada de un regadío cercano. En el patio de Silvestre, 3 tazas de café y 2 platos con frijoles refritos hicieron milagros que la liturgia no contempla. Sostuvieron. Emilio, pegado al respaldo del banco, respiró como quien aprende de nuevo. «¿Cómo se sobrevive?», preguntó al aire. Silvestre tardó.
Tenía memoria de luto. Primero comiendo y durmiendo, dijo. Luego diciendo su nombre en voz alta hasta que deje de doler como piedra. Y después, buscando qué de ella se quedó vivo en la casa. Eso se cuida como becerro recién nacido. Lo miró. Si quiere, mañana prendo la Singer. Le enseñamos a arreglar los pedales. El sonido ayuda. Y si se queda sin pan, aquí hay. Si se queda sin voz, aquí hay. Si se queda sin ganas, aquí hay. Emilio cerró los ojos un segundo. El pecho le dolía menos que la madrugada. Gracias, murmuró. No me dé las gracias, dijo Silvestre, muy quedo, mirando la luna que apenas se levantaba. Hoy me las estoy dando yo, por no dejarme solo como me dejaron aquel día. Veces el amor no es beso ni abrazo, es quedarse sentado a la sombra cuando el otro no quiere hablar. La perra, como si entendiera que el silencio era el idioma de esa noche, se acomodó a los pies de Emilio. El reloj de Silvestre, colgado de un clavo, marcó las 9 con un tic que se escuchaba más hondo en el patio. Alguien en la calle gritó un «Se me acabó el gas», que hizo reír bajito a doña Licha. La vida, testaruda, ya estaba probando el borde del dolor para medir por dónde se podía seguir. Y sin embargo, el día guardaba una última prueba. Cuando Emilio volvió a su casita, encontró en la puerta un sobre sin remitente. Dentro, una cuenta de funeraria por servicios no solicitados y una nota: «Si no paga, recogeremos la cruz». La rabia y la impotencia le revolvieron el estómago. Salió de vuelta a la casa de Silvestre con el papel en la mano. El vaquero leyó, arrugó la boca y dijo con esa calma que guardan para cuando toca usar el machete de la ley: «Mañana vamos con el delegado y con el de la funeraria. A los vivos se les enseña respeto. A los muertos también. No se apure. Usted hoy duerma aquí». Emilio, que no había dormido fuera de su casa desde hacía años, se dejó caer en el catre del cuarto chico, con una cobija que olía a jabón Sote y Sol. Antes de que el sueño lo tomara, oyó la voz de Silvestre desde la cocina, hablando bajito con doña Licha. «No lo vamos a soltar», dijo. «Si a mí me hubieran dicho eso una vez, otra cosa sería mi vida». Y entonces, como si el cuerpo reconociera por fin una orilla, Emilio durmió, como se duerme después de una tormenta, con el cansancio colgado a secar. A la mañana siguiente, el sol salió con ganas de borrar sombras. El desierto tiene esa crueldad. No deja que el dolor haga drama, lo seca al sol. Silvestre preparó café y 2 huevos estrellados. La perra, disciplinada, esperaba una tortilla cerca del fogón. Emilio se sentó, hincó el pan en la yema y comió en silencio, como si cada bocado fuera una cuerda de tender donde colgar el cansancio. «Primero la funeraria», dijo Silvestre. «Luego el delegado. Luego la Singer». «¿La Singer?». Emilio sonrió por primera vez, culpa incluida. «Yo ni prenderla sé». «Se aprende», respondió el vaquero. «Una vez aprendí a curar un potro con la lengua de fuera del susto. Esto es más fácil. 2 tornillos, aceite y paciencia». La funeraria quedaba en la cabecera municipal, en una calle con jacarandas que, en agosto, ofrecían más sombra que flores. El mostrador, de fórmica brillante, reflejaba caras cansadas. Detrás, un hombre con corbata gastada y sonrisa de catálogo levantó la vista. «Buenos días. ¿En qué podemos servirlos?». Silvestre puso el sobre el mostrador con movimientos lentos que no buscaban pleito, buscaban vergüenza ajena. «Nos dejaron esto», dijo. «Cobran servicios no solicitados y amenazan con recoger la cruz. Venimos a que nos expliquen desde cuándo la crueldad figura en el catálogo». El empleado se aclaró la garganta. «Debe ser un error», empezó manual en la lengua. «Se me hace que sí». Silvestre no lo dejó entrar al terreno del pretexto. «Acompañamos ayer un entierro con permiso del ejido, con padre del pueblo, con certificado del médico. Nadie los llamó. Y a la cruz no la recoge nadie que no haya llorado allí».
Miró fijo, sin alzar la voz. «Llámeme a su jefe». Llegó el gerente. Patillas finas, reloj ancho, ojos que calculan torpezas. Leyó el papel, oyó la historia, midió al vaquero y al hombre con los ojos hinchados de llorar. «Una disculpa», dijo, y esta vez la palabra sonó honesta. «A veces mandamos sobres con listas de precios a los que piden informes y se cruza con casos como el suyo. Retiro el aviso. No vuelva a pasar». Se apenó y bajó la voz. «Tiene razón. Hay quien hace negocio donde debería haber silencio. No aquí». Rasgó el recibo frente a ellos. Fue un gesto simple, pero útil. Cortó una amenaza. A la salida, Silvestre se quitó el sombrero un segundo, como si la intemperie también necesitara modales. Emilio soltó aire. Caminaron al Palacio Municipal, un edificio de cantera con arcadas que daban sombra a mujeres que vendían gorditas de harina y hombres con carpetas de plástico. El delegado ejidal estaba, por milagro, detrás de un escritorio con mantel de plástico y papeles apilados. Conocía a Silvestre desde niños y respetaba su manera de no pedir nada para él. «¿Qué pasó, Silvés?», preguntó. Silvestre le contó en 3 líneas el entierro, el papel de la funeraria, la advertencia del ministerio, el acuerdo de mañana. El delegado frunció el ceño. «No faltará quien quiera hacer ruido con la autoridad», dijo. «Déjeme 2 copias de todo y yo me encargo de que la fiscalía tenga en su expediente la cruz de madera como cosa intocable. Aquí nadie quita cruz sin permiso de los vivos y de los muertos». Les estampó sellos con ganas, como quien marca ganado protegido. Al mediodía, de regreso al ejido, el calor se podía masticar. La Singer dormía bajo una sábana en la sala de la casita de Emilio. Silvestre se arremangó, sacó una botellita de aceite para máquina de coser que parecía reliquia, aflojó 2 tornillos, sopló el polvo de años con cuidado de misa, puso el pedal en su sitio, engrasó, dio vuelta a la rueda con la mano. El metal respondió con un quejido y luego con un ronroneo que hizo retumbar la casa como cuando alguien canta bajito y bien. «Ahí está», dijo. «Sueno feo cuando no me usan», dice la maquinita. Se sonrió solo. «A mí me pasa igual». Le enseñó a Emilio a pasar la hebra por el ojo de la aguja, a enhebrar, a tensar, a rematar puntadas. Emilio sintió una torpeza dulce en los dedos. La risa, esa que regresa el cuerpo a su sitio, se le escapó al equivocarse. «Nunca pensé que iba a estar yo aquí», dijo, sin pena. «Teresa se reiría de verme». La risa se volvió agua. Se reiría y me diría: «Derecho, hombre, no jales». «Pues hágale caso», dijo Silvestre firme. «Derecho y sin jalar». A las 3, doña Licha apareció con frijoles de la olla y queso fresco. El padre Agustín pasó a avisar a qué hora sería el rosario. La enfermera Leonor se asomó con un paquete de paracetamol y gasa por si las lágrimas hacen dolor de cabeza. La vida, con su modestia resistente, trajo sillas y manos. En cada visita había una frase que no pedía llanto. «Aquí estamos». Emilio la repetía, como quien aprende a hablar de nuevo. Esa tarde llegaron otra vez Filiberto y Norma. Esta vez había menos filo en los ojos. Se sentaron en las sillas de metal, tomaron café, hablaron de Teresa con la honestidad que dan los muertos cuando ya no oyen las vanidades. Filiberto confesó, sin teatrales, que había sentido celos de cómo Teresa se reía con Emilio cuando él no conseguía reírse con nadie. Norma sacó de una bolsa una libreta con recetas a mano de Teresa. Arroz rojo sin batirse, picadillo con aceitunas, café de olla con la proporción exacta de anís. «Es tuya», dijo a Emilio. La libreta pesaba como una herencia. Emilio la puso sobre la mesa junto a la Singer y entendió, sin armar la frase, que el amor también se guarda en instrucciones útiles. Hubo novenario con velas, sillas prestadas, cantos medio desafinados y un pan que se iba acabando sin que nadie preguntara quién puso la harina.
Hubo visitas y hubo silencios. Hubo una noche que llovió y la gente arrimó sus sillas adentro, y otra en que el viento tumbó una vela, y doña Licha la enderezó como se enderezan niños. Hubo hombres que se creían muy hombres y callaron por respeto. Hubo muchachos que preguntaron por qué lloran los mayores con la boca apretada, y alguien les explicó sin metáforas. Hubo mujeres que puntearon crucitas a crochet mientras hablaban de otras muertes y de otras comidas y de otras maneras de sostener. Hubo, sobre todo, una manera de quedarse que no abrumó ni pidió recibo. Pasados los 9 días, el mundo se volvió más grande. El hueco dejó de ser solo hueco y se volvió espacio. Silvestre, con ese olfato fino que le había quedado después de que la vida le quemara la mitad de la casa, propuso: «Te ofrezco una cosa. No es caridad, es trato de hombres. Allá en el Lucero», señaló hacia el oriente, «el don de los Zamora se enfermó. Ocupa quien le eche ojo a 15 vacas y a un lote de sorgo. Yo no puedo solo. Y el viejo no tiene hijos aquí. Nos pagan en especie. ¿Te animas? Tú duermes allá cuando toque riego. Yo cubro la mañana, tú la tarde. Si te pega el calor, te enseño a hacerte sombra. Si te pega la tristeza, te enseño a atizarle al fogón pa' que se entretenga. Si se nos muere una cría, lloramos 2 veces. Si nace otra, nos reímos sin hacer ruido». Emilio lo miró como si le pusieran una tabla entre él y un río crecido. «¿Y si no puedo? Entonces me lo dices». Silvestre se puso el sombrero. «Y yo me quedo allí más horas, pero no te suelto». Hubo un silencio con gusto a pan tibio. A mí tampoco me soltaron una vez, no más que yo no supe verlo. Emilio dijo que sí. Al día siguiente, con una botella de agua, una gorra prestada y una lista de pendientes que Leonor le dejó pegada a la puerta, comer, beber, sentarse 20 minutos, se presentó en El Lucero. Aprendió el ruido de la compuerta del canal a las 4, el brinco de los charcos bajo las botas, el peligro de una serpiente que, si no la respetas, te recuerda dónde estás. Aprendió a echar sal a la alfalfa para que se comiera más pareja, a silbarle a las vacas con un hilo, a no cerrarle la puerta en la cara al viento. Aprendió, sobre todo, a que el cuerpo piensa cuando trabaja y el cerebro descansa de inventarse culpas. «Derecho y sin jalar», se repetía, y la voz de Teresa se le acomodaba como un rebozo sobre los hombros. Los lunes, en la tarde, Silvestre se sentaba en la puerta de El Lucero, con una guitarra de 3 cuerdas y unas canciones viejas que le salían con vergüenza. No cantaba por público ni por pena, cantaba por no dejarse. La perra dormía a sus pies. Emilio, que nunca supo tocar, aprendió a rasguear 2 tonos. Una vez, sin avisar, lloró como niño en la mitad de La cama de piedra. Silvestre no le dio una palmada ni le dijo «ánimo». Siguió rasgueando hasta que la canción se secó sola. ¿Quién era ella?, se atrevió a preguntar Emilio una noche mirando al suelo. «La que se te fue». Silvestre tardó en nombrarla. «Los nombres guardan la vida como una caja». Dijo «Alda». Se le quebró el aliento. «Éramos pobres de papeles y ricos de ganas», contó. «Pero yo era bruto y la vida era todavía más bruta. Se me cansó de mi silencio, se me cansó de mis miedos. Se me fue con el niño pa' la línea. Al niño me lo tragó el río y a ella me la tragó el silencio». Sorprendió su propia voz. «Nadie se quedó, yo tampoco supe quedarme. Por eso ahora me quedo contigo». No era deuda, no era penitencia, era aprendizaje. Un viernes, cuando el cielo parecía plancha ardiendo, llegó el hombre de camisa blanca y corbata floja al panteón, otra vez, pero sin portafolio. Traía una bolsa con limones y otra con sal, como quien llega a una casa que ya es casa. Se presentó bien. «Me llamo Esteban». Y el nombre le quitó uniforme. Se sentó en la sombra con Silvestre y Emilio. «¿Sabe?», dijo.
Aprendí algo con ustedes aquel día, que el protocolo sin respeto nada más es una cerca mal puesta. Vengo a decirles que, cuando pueda, voy a llegar con voz de gente. No le va a gustar a algunos en la oficina. A mí me gustó mi propia voz esa tarde. Se rió de sí mismo. Y les traje limones. Mi mujer dice que el duelo pide ácido. Nadie lo mandó a la fregada. Lo escucharon. A veces así empieza la reparación, con limones. A finales de septiembre, las lluvias quisieron quedarse 2 días seguidos y el canal de riego se desbordó tantito. La corriente se llevó una puerta y un par de gallinas, pero trajo un olor a barro limpio que borró el polvo de semanas. El panteón se puso verde en las orillas. La cruz de Teresa, con su nombre pintado por Norma y su fecha en letras parejas, recibió un collar de cempasúchil tempranero que doña Licha amarró con hilo de ixtle. Emilio se sentó frente a la tumba al atardecer. El viento le despeinó una lágrima, sacó de la camisa la libreta de recetas y leyó la de arroz rojo. Mañana, le dijo al montón de tierra con respeto de altar, voy a hacer este arroz, y si me sale batido, te ríes, y si me sale bien, te guardo. Silvestre, sentado 1 metro atrás para no invadir, lo oyó hablarle sin meterse. El amor tiene medidas. Se aprende. Octubre trajo feria al pueblo, y con ella las historias del Palenque y del «ya viste a quién». Pero en la casa de Emilio y en el Lucero, la vida siguió otra música. Los encargos de costura empezaron a llegar porque Norma se encargó de decirle a medio mundo que el viudo cose con ganas y con memoria. Emilio no cosía bonito, cosía derecho. Le salían ribetes torcidos de vez en cuando. Derecho, hombre, se repetía y enderezaba. Leonor le enseñó a medir fiebres y a no hacerse el fuerte. El padre Agustín lo invitó a cargar sillas en misa y no a decir amén perfecto. Esteban, el del ministerio, de vez en cuando compraba 2 fundas de cojín y se iba sin pedir cambio para que nadie se ofendiera. El delegado trajo un papel nuevo. Protección a personas en duelo ante prácticas abusivas. Lo pegó en el kiosco. Nadie lo leyó con detenimiento. Muchos lo usaron para envolver gorditas. Pero sirvió. Nadie más dejó sobres con amenazas. Una tarde de noviembre, Silvestre llegó con un marco de madera y una cartulina. Escribió con su mejor letra, de escuela de rancho, trazo ancho, honesto. Aquí hay pan, aquí hay sombra, aquí se puede llorar. Lo colgó en su patio, bajo el fresno. No era lema, era instrucción. ¿Eso es amor?, preguntó Emilio sin prisa, con la curiosidad de quien le saca filo nuevo a una palabra. Silvestre se encogió de hombros. No sé los diccionarios. Yo solo sé que cuando me quedo, respiro. Y cuando el otro come, me sabe el café. Y cuando digo el nombre de los míos sin coraje, la guitarra afina sola. Si a eso le dicen amor, pues sí. Pero no lo ando ofreciendo como si fuera fiado de cantina. Se sirve como café, caliente, temprano y sin anuncio. Se quedó pensando. Eso hice aquí contigo. Es lo que me ofrecí a mí aquel día que no supe. Se levantó. Órale, vámonos. A los becerros no les importa la filosofía. El invierno vino con ese frío seco que deja la piel cuarteada y las ganas de arrimarse a la lumbre. El 1 diciembre sin Teresa fue duro como piedra. El 24, Silvestre apareció con una olla de pozole que olía a toda la infancia de alguien. Esteban llevó limones, Leonor, tostadas, doña Licha, buñuelos. El padre Agustín se sentó sin sotana. Norma y Filiberto llegaron con un arbolito en una cubeta. Lo plantaron en el patio de Emilio y lo bautizaron sin agua. Árbol de Teresa. Lo ataron con un mecate al poste para que no se lo llevara el viento. Así nos atamos los vivos, dijo Silvestre. Al terminar de cenar, Emilio sacó la Singer al patio. Puso sobre la mesa una tela que compró en la ferretería, una lona verde, y cortó, midió, cosió 4 letras gordas que le ocuparon la madrugada. T-E-R-E.
No hizo pancarta de duelo ni grito de guerra. Hizo un mantel para el banco, lo extendió, quedó chueco en la esquina. Se rieron los que saben reírse bien. Y luego callaron con gusto. A la medianoche, con los cohetes lejanos y el cielo claro de estrellas, Silvestre dijo en voz baja, casi para sí: «Me ofrecí amor a mí por quedarme contigo». Emilio no preguntó más. No hacía falta. Había entendido desde el primer café. El amor de ese vaquero se parecía a una sombra bien puesta, a una silla a tiempo, a un brazo que no aprieta, a una pala en la sepultura, a una guitarra con 3 cuerdas afinadas a mano, a una Singer que hace ruido bueno, a una perra que se echa donde hay gente triste, a una olla de frijoles que nunca se vacía del todo, a un marco de madera con 3 frases. Nada espectacular, todo exacto. La comarca siguió su rutina testaruda. Enero trajo heladas pequeñosas, febrero empezó a prometer el verde, marzo despeinó los sombreros. Emilio y Silvestre aprendieron a dividirse los silencios. A veces bastaba con compartir una tortilla con sal, otras con repetir el nombre de Teresa hasta que dejara de hacérseles nudo. Cuando el aniversario de la partida llegó, hicieron arroz rojo sin batirse. Les salió perfecto. Se rieron, lloraron, plantaron 2 cempasúchiles junto a la cruz. Un niño del ejido preguntó si Tere era Teresa. Silvestre contestó: «Sí». «¿La conociste?», insistió el niño. Silvestre miró a Emilio. Emilio dijo: «Todavía». El niño, contento con la respuesta, se fue a patear una lata. Esa tarde en el patio, mientras el viento traía el olor a tierra que promete lluvia para los que ya no están, Emilio le dijo a Silvestre: «La primera mañana llegué a pedir ayuda para enterrar. Tú me ofreciste otra cosa que no supe nombrar. Hoy ya sé». Puso la mano sobre el banco. «Me ofreciste casa sin paredes, tiempo sin reloj y hambre con comida. Eso es amor. Que te quedes». No hubo apapachos. Hubo silencio. Hubo perro a los pies. Hubo luna. El vaquero, con su alma rota que había aprendido a acomodarse sin lastimar, no contestó con flores, contestó con oficio. «Mañana hay riego a las 4. Te veo en la compuerta». Y a esa cita acudieron como a misa, porque la vida, en el norte, en el sur y en cualquier sitio donde la gente entierra a sus muertos con el sol encima, se salva así, levantándose temprano, arreglando papeles, pidiendo café, afinando guitarras, y Singer, diciendo nombres en voz alta y quedándose. El amor, al final, fue eso que Silvestre sirvió desde el primer día sin anunciar: sombra, pan, silencio compartido y trabajo de 2. Lo demás, los papeles, los novenarios, los gerentes con disculpas, los limones de Esteban, la libreta de recetas, el árbol atado con mecate para que aguante el viento, fueron detalles de una misma ceremonia. Aprender a vivir con lo que se fue, sin irse uno también. Y si un día pasas por el ejido San Isidro Labrador y preguntas por el panteón, alguien te acompañará a la cruz de madera con nombre pintado derecho. Si te sientas, quizá oigas, bajo el viento, la Singer de Teresa cosiendo despacio y una guitarra de 3 cuerdas que no desentona. No es el recuerdo haciéndose el vivo, es el amor sin alaraca trabajando temprano, como siempre, porque aquí, si te paras tantito, todavía hay pan, sombra y lugar para llorar. Y eso, en un mundo de prisas, es lo más parecido a un milagro que no necesita permiso.